Teorema de Desargues. Si dibujamos tres líneas que pasan por un punto, ¿vale?, y dibujamos dos triángulos sobre esas tres líneas, vamos a dibujarlo, por ejemplo, así. Aquí un segmento, aquí, por ejemplo, otro y aquí otro. Fijaros que ahora voy a dibujar aquí otro triángulo, de manera que este punto, que estas dos líneas se van a cortar aquí cerca, porque si lo ponéis así, se corta fuera del papel, ¿vale? Entonces, poned esta línea de forma que se corte con esta dentro del papel. Entonces, prolongáis los lados de ese triángulo, vais a prolongar los lados correspondientes de este otro triángulo, y ahora hacéis aquí dos líneas interiores también, y completáis ya el triángulo, y tenéis ahí dos triangulillos, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos esos triángulos, lo único que hay que hacer es prolongar las líneas. Entonces tenemos aquí un triángulo, lo marco en verde para que se vea mejor. Vale. Tenemos ahí los dos triángulos verdes y lo que hacemos es prolongar. Vamos a llamar a este lado A y por tanto su homóloga es A', se corta aquí. Ahora prolongo la recta B y fijaros que B tiene estos dos puntos, este y este están alineados con el centro O. Entonces prolongo B y prolongo su homóloga B' y se cortan en el eje, según lo que dijimos antes, ¿no? Por lo tanto tenemos aquí un punto de intersección. Bueno, y por último prolongo el lado C del triángulo y su homólogo C', y al prolongar esta línea y prolongar esta otra tenemos ahí otro punto de intersección, ¿vale? Bueno, pues ya podemos dibujar esta línea que pasará por los tres puntos, ¿vale? O sea que estos tres puntos, si lo habéis hecho bien, siempre tienen que estar alineados, ¿vale? Bueno, salió, nos salen alineados, sí. Si puedes ampliar un poquito, es que yo no veo nada, no sé si soy yo la única. Pues tendrías que acercarte porque no puedo elevar más esto, no puedo ampliar. Yo podría poner... Si lo pones en este momento ya está. Sí. Vas a tener que ponerte delante aquí. Vale. Bueno, pues fijaros que lo único que hicimos fue prolongar los lados correspondientes. Y digo correspondientes porque, por ejemplo, este punto y este son homólogos, el punto M y M', y están alineados con O. Vale. Entonces hemos calculado el eje de la homología y vemos que esos dos triángulos realmente pues tienen en sus prolongaciones estos tres puntos que generan una línea, son colineales, ¿vale? Bueno, este teorema se nombra así: si dos triángulos son perspectivos desde un centro, lo son desde un eje, ¿vale? Y recíprocamente, si lo son desde un eje, o sea, al revés, el hecho de que yo hubiera empezado por aquí, no tengo este centro, y hago estas tres alineaciones, si lo son desde un eje, lo son desde un centro, ¿vale? O sea, si son perspectivos desde un punto, lo son desde un eje. Y recíprocamente, si son desde un eje, lo serán desde un punto. Que sería lo mismo que hacerlo al revés el teorema, ¿vale? Entonces, al revés significaría que yo empiezo a dibujar, por ejemplo, el triángulo así y digo, bueno, pues aquí tengo ya esta línea del triángulo, ¿vale? Se corta aquí. Ahora, por ejemplo, hago esta línea del triángulo y esta, y se corta aquí, ¿vale? Y por último hago esta línea del triángulo y voy a hacer que se corte aquí con esta. Bueno, pues aquí lo hice al revés. Aquí lo que hice fue dibujar el eje y eso implica que ahora si alineo los puntos de los dos triángulos, pues, y además esto nos viene de perlas, porque fijaros que al unir este punto con este, sale esta línea, al unir este punto con este sale esta línea, y al unir estos dos puntos con este sale esta línea, y las tres son paralelas. ¿Qué significa eso? Tenemos un caso particular de este teorema. ¿Qué significaría este caso particular? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué tipo de homología sería esta, donde O, el centro de proyección, pasa a estar en infinito? La afinidad, ¿no? ¿Os acordáis, no? Y, como decíamos, esto vale para el espacio. Eso quiere decir que puedo simular aquí un plano que contiene a ese triángulo y puedo simular aquí otro plano que contiene, vamos a hacerlo más grande así, a este otro triángulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, esto podría ser, entendiéndolo en el espacio, una pirámide que es cortada por dos planos
Y ahora entenderéis que la demostración es muy sencilla. Si de repente esta pirámide es cortada por dos planos, pues por ejemplo aquí tenéis que esta cara de la figura, voy a marcarla, esta cara que viene por aquí, ahora pasa el plano por delante, ¿no? Y tenemos entonces que corta aquí, vamos a hacer para que se entienda mejor, lo que pasa que tendríamos el plano de atrás, porque esto es reversible, se ve de una forma o de otra, entonces para que se vea de una forma bien, claro, nos va a mostrar esta cara, entonces tendríamos que mostrar esta cara así. Esto sería una cara y esta sería la cara que se ve por aquí. Y las otras dos quedan hacia adentro, ¿no? Ya que el eje está aquí. Entonces lo mostramos de manera que aquí está el plano de corte, ¿vale? Bueno, pues fijaros que esta es una pirámide cortada por dos planos que producen estas dos secciones. Entonces ya sabemos que en realidad esta línea de sección y esta se cortan en un punto. ¿Y por qué se cortaría en un punto? Bueno, pues simplemente porque si prolongamos esta línea, si os fijáis, cualquier línea que tenemos aquí, un plano corta a este plano según esta recta, y necesariamente pues tenemos que esta recta, por pertenecer a este plano, se corta aquí, pero lógicamente este plano también cortará según una recta que por pertenecer a este se cortará aquí, y estas dos líneas tienen que estar en el mismo plano porque pertenecen a esta cara, con lo cual esa sería la demostración, ¿no? O sea que la interpretación espacial de esto, pues bueno, es muy sencilla porque estamos viendo ya la figura en 3D. Y gracias a esto pues podremos hacer secciones, por ejemplo, en sistema diédrico, ¿no? O en cualquier otro sistema, ¿no? Pero bueno, en diédrico se utiliza mucho, ¿no? Bueno, pues este es el teorema de, escribimos aquí, de Sargues. Quizás el segundo más utilizado después del fundamental, que ya lo vimos, ¿vale? De Sargues, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a ver algún ejercicio. Imaginaros que, por ejemplo, tenemos el centro de proyección, tenemos dos puntos A' y tenemos, por ejemplo, aquí, pues, el eje. Vale. Y ahora se pide, por ejemplo, calcular el homólogo del, vamos a ponerlo para que no quede muy lejos, a ver si lo pongo aquí, va a quedar lejísimos, si lo pongo aquí. Bueno. Vamos a ponerlo aquí, el punto B. Bueno. Bueno, pues se pediría calcular el homólogo de ese punto, ¿vale? Tenemos el eje, tenemos dos puntos homólogos, tenemos el centro y se pide calcular las rectas límites, ¿no? Vale. Bueno, pues las dos propiedades. Sabemos que los puntos homólogos están alineados con O, ¿vale? Eso quiere decir que el homólogo de B estará sobre esta línea. Y sabemos también que las rectas homólogas se cortan en el eje. Entonces cortará el eje aquí en un punto. Entonces la recta homóloga cortará en ese mismo punto, ¿vale? Entonces tenemos que A' está alineado con O y entonces B' también está alineado con O y las dos homólogas se cortan en el eje, ¿vale? Con lo cual tendríamos ya resuelto el ejercicio. Aquí tenemos esta recta y su homóloga A', B', ¿vale? Y este es el punto que buscamos. De acuerdo. Pasa que si hacemos aquí las límites, pues me queda, pues aquí al hacer una paralela a esta, pues bueno, quedan lejos, ¿no? Vamos a hacer lo de las límites en uno que se vea más claro. Entonces hacemos, por ejemplo, estas dos rectas homólogas. Vamos a ponerlas, por ejemplo, así. Y tenemos el centro de proyección O y tenemos esta línea que es homóloga de esta. Bueno, por último nos piden calcular las rectas límites de esas dos rectas homólogas, ¿vale? Vamos a llamar A y A'.
Bueno, pues lo que hay que hacer siempre son dos líneas paralelas a esas dos. Entonces hago una paralela a esta y hago una paralela a esta otra. Prolongo esta línea y ahí tengo ya, bueno, me falta colocar el eje, si no me dan el eje no lo puedo calcular. Vamos a hacer que, por ejemplo, el eje quede por aquí. Vale. Bueno, pues os decía, hacíamos una paralela a una de las homólogas hasta que corte a la otra en un punto. Bueno. Y hacemos ahora lo mismo, pues igual que hicimos una paralela a esta, ahora hacemos una paralela a esta hasta que corte a esta. O sea que siempre haremos ahí un romboide. Entonces tenemos ahí dos puntos de intersección. Vale. Y por esos dos puntos haré dos líneas paralelas a los ejes. Bueno, pues ya tenemos ahí las rectas límites, ¿vale? Como esta no tiene prima, pues esta será la recta límite sin prima, y como esta tiene prima, corta aquí, pues esta será la límite con prima, ¿vale? Vamos a ver la interpretación espacial de eso, pues sería, entonces dibujo el plano que contiene esta recta, y dibujo el plano que contiene a la otra recta, por ejemplo, hasta la límite, por aquí. Bueno, pues ahí tenemos una interpretación espacial del ejercicio que ya sabemos que puede ser siempre en 2D o en 3D, los dos planos que se cortan. Ahí marco la sombra para que se entienda que están en el espacio y que dejan ahí esa zona de sombra. Vale. Entonces, efectivamente tenemos que, volvemos a poner el punto de luz como ejemplo, una linterna aquí, y tenemos este cristal, y tenemos aquí un elemento que proyecta aquí la figura aquí abajo. Entonces, al hacer una paralela tenemos que la recta del final de este plano, este señor, si fuera un señor, la vería aquí, o sea, sería el horizonte de este plano. Si es el mar, pues la vería aquí. Mientras que si lo giramos así, si ahora tenemos que este es el mar, la recta del horizonte de esto, pues será esto, ¿no? En geometría proyectiva se utiliza límite o recta de desvanecimiento. Normalmente en cónica se llama esta línea de horizonte y a esta de desvanecimiento, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos cómo hacer las límites. Y ahora, si quiero calcular el punto homólogo de otro, por ejemplo, el punto homólogo del punto B, pues alineo con O y cae aquí, B', aquí detrás, ¿vale? Si quiero calcular el homólogo de este punto, alineo con O, el punto C' se transforma en C, ¿vale? Y si quiero calcular el homólogo, por ejemplo, de este punto, voy a ponerlo, por ejemplo, aquí. A ver dónde lo puedo poner. Pues, por ejemplo, aquí, así. Vale, punto D, el homólogo de D, ¿vale? Pues fijaros que, como las rectas homólogas se cortan en el eje, puedo hacer la línea AD, ¿vale? Y la línea AD corta al eje aquí detrás. Y como esta línea corta en este punto y pasa por A y por D, bueno, por este punto que no tiene nombre lo voy a llamar T, pasa por T y por D, corta aquí, pues necesariamente T es este punto, entonces alinearemos este punto con la intersección, y donde corte aquí, desde O, donde corte ahí detrás, tendremos el homólogo de este punto, ¿vale? O sea que tenemos que las homólogas, estas dos, esta línea y su homóloga, que será esta, pues efectivamente se cortan en el eje, ¿vale? O sea que de esta manera podemos calcular cualquier punto y su homólogo, ¿no? Incluso podríamos obtener los homólogos por debajo del eje, por encima, lo que queramos. Por ejemplo, un punto que queda por aquí encima, aquí arriba, su homólogo, pues lo tendrá aquí abajo. El punto S, pues tiene su homólogo aquí, S'. Vale. Bueno, esto hay un teorema que demuestra esto. La propiedad de estar entre dos puntos no es un invariante proyectivo, o sea, no es algo que se conserve por proyección. Eso quiere decir que el orden pues no es algo invariable, ¿no? Entonces, todos los puntos que están sobre esta recta se proyectarán sobre esta recta, ¿vale? Y
este punto donde tendrá el homólogo, este punto que voy a llamar T. Que alguien me lo diga, ¿dónde está el homólogo de T? Pues necesariamente donde corte a esta recta, ya que esta recta tiene aquí su homóloga, ¿no? Entonces, ¿el homólogo de T dónde estará? ¿Dónde la corta? En el infinito, ¿no? Entonces, ¿dónde estará el homólogo de T? En el infinito. ¿Qué sería? ¿Dónde estará el homólogo del punto del final de este plano? Pues la imagen del punto del final es este. Y la imagen del punto del final, los planos son infinitos, entonces está en infinito el plano, ¿vale? Tiene la recta en infinito, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo práctico, tanto en el caso de la linterna que pusimos, como un punto de luz, o el que queramos considerar, ¿vale?